Ahora vamos a presentar entonces los objetivos del curso. El objetivo general, capacitar al estudiante para que comprenda y aplique el paradigma funcional. Para programar hay muchos paradigmas. El paradigma más en boga en el mundo industrial de la programación es el paradigma orientado a objeto. Sin embargo, hay muchas maneras de abordar los problemas, lo cual da lugar a diferentes paradigmas de programación, y el que nosotros consideramos esencial para aprender a programar, para aprender los fundamentos de programación, es el paradigma funcional. Por eso es el que escogemos en este curso. Aplicamos ese paradigma para diseñar y desarrollar programas, pero el diseño y el desarrollo de programas se hacen metodológicamente siguiendo unos pasos específicos, desde aprender a formular los problemas hasta entregar unas soluciones probadas, depuradas, que funcionan bien para solucionar un problema específico. Y ese es entonces nuestro objetivo general: pasar por todos los pasos desde del diseño en el paradigma funcional, desde que empezamos la formulación del problema hasta que terminamos entregando una solución. Específicamente, el objetivo es que el que toma este curso alcance ciertas competencias. ¿Cuáles competencias? La primera, la competencia de diseñar, escribir y depurar programas que resuelvan problemas sencillos. O sea, lo primero para uno poder hacer cosas grandes es hacer cosas pequeñas y aprender a hacerlas bien. Esa es la primera competencia que tenemos que lograr con este curso. Otra competencia que tenemos que lograr con este curso es la de diseñar programas dirigidos por los datos. En este curso nos vamos a enfrentar a que los problemas los vamos a tratar de trabajar desde la información misma, entender cómo está estructurada y dejarnos dirigir por ella para diseñar las soluciones. A ese dejarse dirigir por la información se llama programación dirigida por los datos. Y así vamos a aprender a diseñar programas dirigidos por los datos. Vamos a usar diferentes tipos de datos, datos muy sencillos, números, cadenas, y vamos a usar también datos compuestos. Vamos a aprender a usar datos compuestos como estructuras o listas de cosas. Tenemos que adquirir la capacidad de entender, comprender el papel de la abstracción en el diseño de programas. Esta es tal vez la competencia más importante a la hora de programar: saber abstraer, porque uno va a tener que programar soluciones de un mundo real en un computador, luego va a tener que abstraer lo que pasa en el mundo real a el computador. Y esa competencia es esencial para hacer buenos programas, para hacer programas eficientes, para hacer programas que solucionen los problemas reales que le ponen a uno, que le colocan a uno. Vamos a adquirir la competencia para diseñar y escribir programas que usen la recursión y una técnica que se llama acumulación. Vamos a ir viendo a lo largo del curso que uno necesita expresar con los programas tareas que se repiten, y para ello vamos a usar la recursión, y necesita también expresar tareas que van acumulando datos, van acumulando cosas, y para eso vamos a usar unas técnicas que se llaman de acumulación. Tenemos que adquirir esas competencias durante el curso. Vamos a adquirir la competencia de diseñar programas completamente funcionales. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia usando programación, usando C++ o C o Java, pues esos no son programas completamente funcionales. Luego aquí vamos a, de alguna manera, a restringirnos a trabajar con cierto tipo de operaciones que no las tenemos en esos lenguajes, lo cual no quiere decir que no podamos hacer las mismas cosas, simplemente quiere decir que para adquirir ciertas competencias fundamentales es mejor que lo que no es fundamental no aparezca. Por eso escogemos programas completamente funcionales. Vamos a comprender cuál es la implicación de aceptar la asignación en el diseño de programas, que es esa la principal operación que distingue los lenguajes funcionales de los lenguajes no funcionales. Vamos a aprender a usar un lenguaje de programación funcional que se llama Scheme específicamente. Lo vamos a usar en un ambiente de programación que se llama Dr. Racket, y vamos a aprender a usar esos ambientes de programación. Vamos a entender qué significa el refinamiento iterativo del diseño de programas, lo cual básicamente dice que uno no resuelve un problema de una con un programa, sino que va etapas por etapas haciendo cositas hasta que el programa hace todo lo que tiene que hacer, pero nunca hace todo lo que tiene que hacer desde un principio,
porque eso sería muy complicado y uno no puede ir probando lo que va haciendo. Entonces a esa técnica de ir haciendo cosas poco a poco y evolucionando se le llama refinamiento iterativo. Y uno cuando programa tiene que saber qué es lo que, un programa para hacer qué. Y ese para hacer qué se llama la especificación. Vamos a entender la importancia de especificar y de especificar para poder trabajar en equipo. De hecho, una de las competencias muy importantes es aprender a trabajar en equipo, porque cuando uno programa no programa para uno solamente, programa porque otros van a leer los programas de uno y por lo tanto es importante aprender a trabajar en equipo y a colaborar, o porque otros van a usar lo que uno hace, etc. Y digamos, dentro del contexto de este curso vamos a utilizar interfaces gráficas y crear algunas sencillas, pues porque el mundo de hoy es un mundo bastante gráfico y entonces es bastante pedagógico aprender a programar usando elementos gráficos, simulaciones, animaciones, etc. ¿Qué metodología vamos a usar? Entonces vamos a hacer unas clases, yo las llamo teórico-prácticas como esta que estamos haciendo hoy, que la ven en este video, en la cual vamos a hacer ejercicios teóricos, vamos a hacer ejercicios prácticos, vamos a ver el ambiente funcionando, etcétera. Vamos a dejar unos talleres que hay que resolver individualmente o en grupo, pero digamos por fuera de este contexto de la clase, que habrá que entregar vía alguna herramienta que usemos para hacerle seguimiento a esos talleres. Vamos a ir dando a lo largo del curso unas guías de diseño de programas que esperamos que ustedes las usen muy metódicamente. Vamos a usar un ambiente de programación que se llama Doctor Racket, que es bastante adaptativo. Uno empieza con un ambiente de programación en un estado donde dice esto es para estudiantes principiantes y terminaremos con estudiantes en estado intermedio de programación. Habrá también unas tareas para entregar. Esas tareas serán por lo menos 4 durante el curso, puede que sean más. Habrá que entregar un proyecto de curso y habrá que hacer 2 exámenes. ¿Qué tiene exactamente este curso? Entonces, específicamente, lograr esas competencias lo vamos a hacer en un orden que es el que les voy a mostrar a continuación. Primero, hacer una introducción al curso, que es en lo que estamos en este momento, para que ustedes sepan a qué se metieron, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que vamos a hacer durante este curso. Luego vamos a hablar de procesamiento de datos de tamaño fijo. Vamos a usar el ambiente de programación como una calculadora, que es como el computador más sencillo que hay. Vamos a hacer aritmética con esos datos, con números, pero también vamos a ver que podemos hacer aritmética con cadenas de caracteres, aritmética con imágenes. Vamos a aprender a definir las primeras funciones, los primeros programas. Vamos a ver que finalmente vamos a decir que un programa es una función. Vamos a clasificar los tipos de programas en unidireccionales y en programas interactivos. Vamos luego a ver una metodología para empezar a diseñar programas y a construir otros tipos de datos de tamaño fijo, como los intervalos, las enumeraciones, las estructuras y los desgloses o itemizaciones. Después vamos a pasar a un capítulo siguiente de procesamiento de datos arbitrariamente grandes. Los datos arbitrariamente grandes son datos que pueden crecer a medida que la computación avanza. Los típicos datos que son arbitrariamente grandes son las listas, los números naturales. Vamos a ver en ese contexto entonces que necesitamos aprender a hacer programas recursivos con una recursión que se llama recursión estructural o natural. Vamos a usar datos arbitrariamente grandes más complejos que las listas, como los árboles o los bosques. Todo eso vamos a hacer en la segunda parte. Luego va a haber una tercera parte sobre la abstracción como tal. Vamos a aprender a entender qué es eso que llamamos abstracción. Vamos a crear abstracciones a partir de cosas similares. Vamos a ver que las funciones no son solamente una manera de calcular, sino que también son datos que pueden entrar a otros programas. Y vamos a aprender a usar otras abstracciones. Luego vamos a mirar el concepto de recursión generativa. La recursión generativa es una manera de resolver problemas que no está basado en la estructura de los datos, sino en el proceso mismo que hay que programar. Vamos a ver las diferencias entonces entre la recursión estructural o dirigida por los datos y la recursión generativa. Veremos ejemplos y luego vamos a ver que algunos de esos problemas que hemos visto no
se pueden resolver solo con las técnicas que hemos visto hasta ese momento. Se necesita una técnica adicional, se necesita acumular, guardar memoria de cosas que pasan. Esas técnicas se llaman acumulación de conocimiento. Vamos a ver cuándo se nos pierde, por qué se nos pierde y cómo diseñamos funciones que acumulen conocimiento o información. Y por último, vamos a ver si quisiéramos agregarle a toda esta programación que hemos hecho la asignación o el estado que llaman en algunos otros libros, entonces vamos a ver qué problemas nos trae el aceptar que haya estado, que haya modelo del estado en el lenguaje de programación. Y entonces vamos a mirar que el manejo de la memoria va a cambiar y vamos a ver las consecuencias que tiene aceptar eso, positivas y negativas.